Muy buenas, ¿cómo están todos? Uy, ¿qué es ese ánimo? Yo dije, no, me toca ponerme unos tapones, algo, porque el ánimo es impresionante. Me han dicho que los de esta reunión son los más animados de todos. Bueno, muy bien, vamos a orar. Les invito a que cierren sus ojos ahí, por favor. Señor, te damos gracias por la bendición de poder recibir una palabra tuya. Hoy estamos delante de ti en este lugar y como siempre te pedimos que puedas tocar nuestro corazón, que puedas hablar, ministrar a cada una de las vidas que hemos venido a recibir de ti. Espíritu Santo, como siempre te damos la bienvenida a este lugar. Te pedimos que desciendas y prendas esa llama de fuego que arde dentro de nuestro ser por esa sed de poder recibir de ti y ser guiados a través de tu palabra y encontrar en ella el alivio, el camino, la guía. Gracias por tantas bendiciones que nos das. Gracias por permitirnos estar acá en casa recibiendo esta palabra que tú has traído para tu iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Fuerte ese aplauso para el Señor, por favor. En este día vamos a compartir una palabra que le he puesto como título: el mensaje de las 7 iglesias. Le invito por favor a que abra su Biblia. A todos los que trajeron su Biblia, vamos a estar ahí leyendo varios pasajes, así que saque su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Amén. El libro de Apocalipsis es un libro que algunas personas quieren evitar en algún momento, ¿sabe? Van como leyendo la Biblia en orden. Cuando llegan a Apocalipsis dice: no, yo como que ya acabé, yo dejo así, porque es que uno casi no entiende, es mejor seguir adelante. Otra vez vuelvo a empezar en Génesis. Y lo tratan de evitar porque, no sé, hay diferentes interpretaciones que podemos tener del libro de Apocalipsis. Y algunas de ellas a veces se ha dado como un mensaje incorrecto. Y entonces se ve el libro de Apocalipsis como algo condenatorio, ¿sí? Y entonces todo el mundo: uy, no, ya es la destrucción, el fin del mundo, no sé qué, tal, sí, el juicio. Entonces no podemos tal vez poder verlo de la manera correcta. Y por eso el primer versículo dice: la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis es una revelación. Una revelación es algo que Dios quiere mostrarnos, y que realmente para mí el libro de Apocalipsis es más como un manual, una guía que nos ayuda precisamente como a prevenir cosas que pueden llegar a suceder después, como lo dice ahí, porque dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Mirándolo de otra manera, puede ser como cuando se hace el curso de conducción. ¿Cuántos manejan carro acá? Levanten la mano los que manejan carro. ¿Cuántos han hecho el curso de conducción? Tengan cuidado a la salida.
Ahora que están un poco más juiciosos, hace años realmente los cursos de conducción, también hay que ser honestos, no eran tan buenos. Hoy en día veo que los cursos de conducción como que les enseñan varias cosas, ¿no? No solamente las señales de tránsito, sino que también te enseñan mecánica. Y yo creo que cada una de esas cosas, cuando ya va uno a manejar, ¿cierto? Es como una prevención. Lo previenen a uno hacia lo que puede suceder. Puedes tener un desperfecto mecánico y haber tomado ese curso como que dices, ok, ya sé que esto podía suceder y ya sé cómo contrarrestarlo y ya sé cómo no quedarme aquí tal vez botado en la vía, en la carretera por un desperfecto mecánico. Es tal vez lo mismo que está en el libro de Apocalipsis, pero también luego ya en el capítulo 2 comienza a hablar a las 7 iglesias, ¿sí? Desde el capítulo 2, capítulo 3 habla a las 7 iglesias y cada una de estas iglesias representa una de las etapas de las iglesias a través de todos los tiempos. Realmente este sería un tema bastante extenso. Yo tengo recuerdos hace, la verdad, unos muy buenos años, que nos tomó casi como unos 5, 6 domingos que estuve predicando de las 7 iglesias, una por una. Y entonces en toda su parte también histórica, porque cada una de estas iglesias está ubicado en un momento histórico. Y también veíamos toda la parte también de las promesas, cuáles son las promesas que Dios tiene para cada una de las iglesias. Y bueno, en sí, de cada iglesia, wow, se puede hacer un estudio grandísimo. Pero realmente el Espíritu Santo me ha guiado a traer una enseñanza muy práctica que nos puede servir a cada uno de nosotros, porque cada una de esas iglesias representa un aspecto de la vida del creyente. La idea es que en cada una de esas iglesias usted y yo nos vamos a poder ver identificados, y con algunas de ellas vamos a tener que, como Dios lo pide, o más bien como el Señor Jesús lo enseña a su discípulo Juan en esa revelación, en cada una de ellas de pronto vamos a tener que corregir algunas cosas y ojalá convertirnos en la iglesia que tanto ama y que tanto se nombra ahí como esa iglesia fiel. Vamos a ver cada una de ellas. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Yo le he puesto como un título a esa iglesia, la iglesia del rescate. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer del versículo 2 en adelante. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y mira lo que dice el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. La iglesia de Éfeso representa a ese tipo de personas que trabajan, que se esfuerzan, que no se dan por vencidos, que están ahí en la iglesia, que no se dejan engañar tal vez por todas las cosas que el mundo les ofrece. Pero hay algo que el Señor Jesucristo tiene en contra de esta iglesia y dice: tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. El primer amor uno lo tiene en muchas situaciones de la vida, en muchas. El primer amor lo puede encontrar, por ejemplo, una persona cuando de pronto le da apertura a su negocio. Alguien puede tener un negocio, dice: ok, voy a tener un local comercial, y uno nunca se olvidará del día que uno abrió ese negocio,
Porque fue el contacto con ese primer amor. El día que uno abrió las puertas y uno sentía cosas y uno decía, Dios mío, sí, esto va a ser una bendición. Y uno lo miraba y a uno le gustaban los colores, le gustaba todo de pronto de lo que usted había montado en ese negocio. Y otros pueden tener el primer amor aún siendo muy pequeños, primera llegada al colegio, primer contacto con los compañeros de clase, la primera vez que entró la profesora, la primera clase, las primeras actividades, ese amor que queda para muchos también, porque yo puedo entender que muchos sí amaron el lugar donde estudiaron, otros lo odiaron, bueno, hasta lo acabaron con sus palabras, todo, pero había un primer amor. Y hay un primer amor también cuando uno se enamora y entonces uno llega y dice, óyeme, ¿qué acaba con el primer amor? Y para eso hay una respuesta: la rutina. La rutina acaba con el primer amor, hace que uno pierda el primer amor. Si uno lo ve a título de pareja, date cuenta, tal vez todos los que somos casados, y uno llega y dice, óyeme, ese primer amor, ¿cierto? Eso que uno sentía, eso que todo, y uno llega y dice, ¿qué es lo que va perdiendo? ¿Por qué las parejas se vuelven frías? Hemos aconsejado muchas veces a los matrimonios que uno debe pasar un día a la semana con su esposa, sin hijos, sin nadie, solamente para compartir, para evaluar cómo están, qué cosas han gustado, qué cosas han disgustado, para hablar de pronto de cómo están financieramente, cómo están los hijos, cómo está la relación con la familia, ¿sí? Cómo pueden estar cosas de verdad que inclusive en algún momento usted las puede ver como terribles. Entonces dice, bueno, ¿cómo está la relación con mi suegra? Entonces, no es un tema fácil, pero toca hablarlo. Toca hablarlo, ¿sí? Y entonces uno dice, óyeme, tan bonita que era esa pareja, ¿no? Uno tiene recuerdos de parejas bonitas que se tomaban de la mano, que se abrazaban, que los veía uno todo y se miraban todo. Y entonces va pasando el tiempo y uno a veces le pregunta a las parejas, óyeme, ¿ustedes sí salen una vez a la semana? ¿Pero con qué tiempo? ¿No es que no hay tiempo? Yo te digo, ¿seguro que no hay tiempo? ¿Tú estás seguro que no tienes tiempo? Yo no creo en eso. Y por lo general, esa rutina, claro, date cuenta, va a acabar. Entonces, puede ser un buen hombre, puede ser una buena mujer, esforzados, trabajadores, ¿sí se da cuenta? No permiten tener una infidelidad, nada, nada. Pero ¿qué ve uno en ese hogar? Perdieron el primer amor. O sea, ellos se entienden, viven juntos, pero no se siente ese primer amor. Se perdió ese primer amor. Y lo perciben ellos, lo perciben los hijos, los percibe la familia, lo perciben los amigos. Y así mismo nos pasa a veces nosotros en la iglesia, ¿cierto? Se pierde el primer amor. ¿Qué pasó con el primer amor? ¿Qué pasó con ese momento del encuentro cuando lloramos? Cuando simplemente sentimos como Dios nos abrazaba, nos perdonaba, nos consolaba, cuando nos quitó la amargura y el rencor y llenó los vacíos de nuestro corazón, y era tanta la emoción que sentíamos, ¿cierto? Y abrazábamos y logramos perdonar a las personas que nos hicieron daño, todo. Pero ha pasado el tiempo y pasan los años y a veces hay buenos cristianos, trabajadores, sirven en la obra, pueden servir en la iglesia, tienen una célula, pero han perdido el primer amor. Entonces el Señor le dice a esa iglesia, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve al original. Vuelve a hacer lo que hiciste en ese primer amor. No lo pierdas, porque si sigues con una rutina, esa rutina te aleja del primer amor. ¿Quién nos dio ejemplo de lo que significa el amor? El famoso texto de la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice ese versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dio una muestra de amor. Una muestra de amor que nunca ha cambiado. Porque simplemente Dios sigue con la misma pasión, con el mismo interés, para que tú y yo encontremos el camino a la salvación. Así que esta iglesia, la iglesia de Éfeso, por eso la puse, la iglesia del rescate. Hay que rescatar. La enseñanza es que tenemos que rescatar ese primer amor. Tenemos que volver a rescatar el tiempo devocional, el tiempo en que adorábamos. Hay que rescatar el que uno venía temprano a la iglesia. Una persona que llega tarde a la iglesia se alejó del primer amor. ¿Sí ves? Porque, bueno, sí, lo importante es llegar tarde, pero no importa. Sí, y llega ahí de cualquier manera, porque ya tiene una rutina. La alabanza es una rutina, la palabra puede ser una rutina, porque se alejó del primer amor. Ya no canta, ya no adora a Dios como lo adoraba antes. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. Le puse a esta iglesia la iglesia de la persecución. Apocalipsis 2, vamos a leer del versículo 8 en adelante. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero mire lo que hay en paréntesis: pero eres rico. ¿Sabe por qué está en paréntesis? Porque nos dice: mira, tú que sufres tanto con lo que no tienes, no te das cuenta que eres rico. Tienes la vida, tienes la salud, el ver es una riqueza, el escuchar es una riqueza, el palpar es una riqueza. Tenemos tantas cosas que a veces no aprovechamos, ¿cierto? Y que para otros, ¿sí?, no se han limitado para eso. A veces hay gente, por ejemplo, que tiene todo su cuerpo completo y uno llega y dice: oye, ¿por qué no haces deporte? Y dice: no, es que yo no puedo. Yo que practico ciclismo, me encuentro en la carretera, aquí inclusive en la iglesia, hay un chico que no tiene el brazo derecho y él sale a montar bicicleta. Y usted lo viera subiendo para el Neusa y eso, dele. Y el resto de los que están completos mirando cómo lo alcanzan. A eso se refiere, ¿cierto? Y dice así: pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10, mira lo que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta iglesia, que es la iglesia de la persecución, su significado en el griego de Esmirna es mirra. Y la mirra, ¿sí?, significa a su vez amargura y olor fragante. ¿Escuchó ese significado de la mirra? Amargura y olor fragante. ¿Encuentra algún sentido común entre esos dos? No mucho, ¿cierto? Uno dice: óyeme, ¿qué tiene que ver la amargura con el olor fragante? Pero realmente la mirra es así. Esta planta, ¿sí?, que es una hierba, es cuando usted la prepara, digamos, tipo aromática, que usted la ponga con agua y la ponga a hervir y usted la prueba, es amarga la mirra. Pero entonces simplemente, si usted toma la misma mirra y la exprime, comienza a salir de ella precisamente un líquido que sirve como ungüento y sirve como un aceite. Y sabe, su olor es un olor fragante. Es increíble que con la mirra, cuando tú la exprimes, sale lo mejor de ella. Así que esta es precisamente la iglesia de Esmirna, una iglesia que va a sufrir persecución. ¿Sabe? Todos nosotros, sin excepción, a veces
sufrimos persecución. Sufrimos persecución a veces de la misma familia, ¿cierto? A veces de los amigos, de la sociedad, del mismo estado, de los gobiernos. Sufrimos persecución todo el tiempo. Pero me encanta que el Señor llega y dice: no temas a nada de lo que vas a padecer. No temas. Porque escúcheme, entre más nos persigan y entre más traten de exprimirnos, es mejor el olor fragante que va a salir de nosotros. Es mejor. Sí, uno a veces no le gusta, ¿cierto?, pasar dificultades. A ninguno nos gusta. Pero detrás de las dificultades, ¿sabe?, salen muchas cosas buenas. Hemos corregido errores. Nos hemos dado cuenta que no estábamos haciendo lo mejor con nuestras vidas. Y entonces dice un texto de la Biblia acá, Juan 16:33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si el Señor ya venció en la cruz del Calvario, nosotros solamente debemos de tener es confianza. Tribulación tendremos, persecución, que el enemigo nos quiere encerrar en una cárcel, que estaremos afligidos. No importa, no temas, nos dice el Señor, no temas, porque seremos esa iglesia que sufre persecución. Seremos aquellos hombres y mujeres que le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, y por su causa seremos perseguidos. La tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo. Le he puesto como título a esta iglesia: la iglesia de la mezcla. Ahí en el libro de Apocalipsis 2, del versículo 12 en adelante, dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La iglesia de Pérgamo es esa iglesia que se había mezclado con el mundo, siguiendo la doctrina de Balaán. O sea, la doctrina de Balaán era esa que aceptaba y decía: ok, vamos a adorar a Dios, pero vamos a adorar también a otros dioses. Y si viéramos como la parte histórica de esta iglesia, la podríamos ubicar en el momento en que Roma se mezcla con la iglesia. Y entonces hay un trato entre los gobernantes de Roma, que tenían sus ídolos, y es cuando esos ídolos son introducidos en las iglesias. Y entonces comienza a tener esa mezcla entre los dioses del mundo y entre Dios, y hacen una mezcla. Y entonces la iglesia de esa época se deja seducir por el poder que le estaba dando precisamente el gobierno de Roma, y le decía: si cada uno cede, usted ceda un poco, nosotros también, pero van a tener una ventaja, ustedes van a tener poder. Y entonces la iglesia vende sus principios y comienza a hacer una mezcla. ¿Sabe? Esta mezcla se refiere a que simplemente la misma palabra nos dice que nosotros tenemos que alejarnos del mundo. La misma palabra nos enseña que nosotros solamente debemos de buscar la aprobación de Dios. La misma palabra nos dice que la luz y las tinieblas no pueden andar juntas. Pero la misma palabra también nos enseña que no podemos servirle a dos señores. O sea, no puede haber una mezcla. Y entonces este es el tipo de cristiano, este es el tipo de persona que entonces
le sirve a Dios, conoce a Dios, puede hasta predicar de Dios, pero si en algún momento tiene que hacer algo del mundo, no tiene ningún problema. Esta persona resulta emborrachándose, esta persona resulta mintiendo, esta persona resulta por allá en un negocio de sobornos, esta persona, si le van a poner un parte por el toque de queda, le pasa 50,000 pesos al policía. ¿Sí? No tiene ningún problema. ¿Sí se da cuenta? Es una mezcla. Hace una mezcla. Es el que se pasa el semáforo en rojo. Es así. Entonces, no, pero ¿qué? Son las 2 de la mañana. ¿Qué? No hay nadie. Pásese el semáforo. Y el otro dice, bueno. Y escúchame, dice, es que no hay nadie. ¿Sabes por qué? Porque esa persona no ve a Dios. Son ese tipo de personas que no ven a Dios. El que no ve a Dios fácilmente hace mezclas con su vida. La cuarta iglesia es la iglesia de Tiatira. A esta la he llamado la iglesia de la inmoralidad. El versículo 18 de este capítulo 2 del libro de Apocalipsis nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y mira lo que nos dice el versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de la fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. De las 7 iglesias, aquí hay una confrontación tal vez la más fuerte de todas. Y quiere decir que definitivamente a Dios no le gusta el tema de la inmoralidad. El tema de la inmoralidad es lo que está causando tanto daño en los seres humanos hoy en día. Y es ese espíritu de Jezabel. Jezabel era una mujer que tenía ese espíritu de seducción, y con gran facilidad entonces tenía ese espíritu de seducción con los hombres, y los hombres fácilmente caían con ella. Y acá nos dice: mira, arrepiéntete. Arrepiéntete de lo que has permitido con ella. Porque hay un decreto fuerte, ¿no? Y dice: si no, la llevaré a la cama. ¿Sabes qué es eso? Enfermedad. Y lo peor es que a mí me impacta cómo dice ahí ese versículo 23. Dice: y a sus hijos heriré de muerte. Las generaciones como son impactadas por un pecado de inmoralidad. Y por eso nosotros tenemos que mirar muy bien, con tristeza, ¿sabe? Con tristeza he tenido que ver a través de estos años. Hay hombres y mujeres con el espíritu de Jezabel, ¿no? Porque es un espíritu. Está representado en una mujer, pero también el espíritu de Jezabel está en hombres. Y he tenido que ver hombres que llegan a la iglesia con un espíritu de Jezabel para seducir a las mujeres. Y he visto mujeres que llegan a la iglesia con un espíritu de Jezabel para seducir a los hombres. Y también tristemente he tenido que ver con mis ojos cómo muchos de ellos han sido arrebatados de la iglesia y hoy en día están asumiendo consecuencias como las que dice esta palabra.
porque se convirtieron en la iglesia de la inmoralidad. ¿Qué dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice enfréntese al enemigo, no. Usted y yo no podemos con Satanás. Dice simplemente resista al diablo, resístalo. ¿Cómo es la manera de resistirlo? Si nos sometemos a Dios. El que se somete a Dios, dice, huirá de vosotros. Todo el que somete a Dios, ¿sabes? Ese espíritu sale, ese espíritu no llega, ese espíritu no contamina, ese espíritu no lleva a personas a cometer errores, casados y solteros, ¿no? Porque el espíritu de Jezabel no se refiere solamente a personas casadas, no, a los solteros, para desviarlos, para dañar su corazón, para dañar lo que el Señor había planeado con ellos, de una persona que debería llegar pura al matrimonio. Y que eso le evitaría problemas hacia el futuro, todos los que usted quiere. La quinta iglesia es la iglesia de Sardis. A esta le he puesto la iglesia incompleta. Vamos a pasar ahora al siguiente capítulo, capítulo 3. Versículo 1 dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sardis tiene un significado, ¿sabe? Y el significado de esa palabra es sobreviviente. Hay personas que en su vida espiritual son sobrevivientes. O sea, son personas que definitivamente pueden estar dentro de la iglesia, pueden tener un compromiso, asistir a una célula, todo eso, pueden haberse bautizado, pueden haberse arrepentido de sus pecados. Pero ¿sabe por qué esta iglesia es incompleta? Porque faltaba el Espíritu Santo. Espero no equivocarme, y por favor, cuando eso me suceda, acuérdeme. Pero los que llevan tiempo y años acá, ustedes se dan cuenta que cuando yo empiezo a predicar, yo siempre oro. Pero mi oración es que el Espíritu Santo tome el control de la iglesia. Es que el Espíritu Santo tome el control de mi boca. Porque si no, me convertiría en un conferencista. ¿Ha escuchado conferencistas buenos? Yo también. Hoy en día hay unos buenísimos y la gente queda impactada, paga hasta dinero por ir a verlos. No, para que te superes, supera tus miedos, supera no sé qué. Y bueno, escucha, wow, wow. A la semana están muertos del miedo. A la semana siguen pobres. A los 2 años siguen pobres. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba ahí. Un mensaje de Dios, una palabra de Dios sin el Espíritu Santo no tiene sentido. Una vida sin el Espíritu Santo no tiene sentido, porque el Espíritu Santo guía, porque el Espíritu Santo toma el control. Entonces yo sé que cuando me paro acá me siento tranquilo, no por mí, no por mi conocimiento, porque lo he reconocido muchas veces en esta plataforma. No me considero un hombre muy bien hablado. No me considero un hombre bien hablado, pero sí me considero un hombre con el Espíritu Santo. Y siempre le pido lo mismo. Le digo, cuando me pare ahí, por favor, toma el control de mi vida, de mi boca. Si voy a decir algo que no es, tapa mi boca, borra mi memoria, quita eso.
inclusive si tengo algo escrito acá que no lo vea. Y así me ha pasado. Digo, ay, no dije esto. ¿Sabe por qué no lo dije? Porque estaba dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona está incompleta, cuando no tiene el Espíritu Santo, date cuenta, ¿qué pasa con una persona cuando no tiene el Espíritu Santo? Toma malas decisiones. Cuando no tiene el Espíritu Santo, entonces comienza a hacer negocios, comienza a tener sociedades donde no está el Espíritu Santo. No está ahí, es incompleto lo que estás haciendo. Predicas y entonces tienes una célula, la célula no crece. ¿Por qué no crece la célula? Porque no está la presencia del Espíritu Santo ahí. La gente no lo percibe, cada 8 días va y te escucha, pero no pasa nada. Son los mismos con las mismas. Y fuera de eso, su situación también sigue siendo la misma. Si está el Espíritu Santo, eso no debe suceder. Hay algo que está incompleto, y es esa iglesia. Por eso nosotros tenemos que dejarnos guiar por Él en todo. Si se da cuenta, uno no puede escoger, digamos los que están solteros, ustedes no pueden escoger al que le gusta. Ustedes tienen que escoger al que trae el Espíritu Santo, y tienen que asegurarse que el Espíritu Santo está en ese sentimiento. Porque si el Espíritu Santo está en ese sentimiento, si ese sentimiento no es de Dios, lo borra como borra las palabras que a veces tengo escritas. Porque la gente dice, ¿será que sí puedo dejar de sentir? Pues claro, el Espíritu Santo te quita eso. Si no, estás incompleto. Dice la palabra ahí en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Ha escuchado personas que se saben la Biblia casi de memoria? Y eso le recitan a uno versículos, parecen una metralleta, ¿sí o no? Y uno llega y dice, ¿de dónde saca tantos versículos? Pero las personas no perciben que tenga el Espíritu Santo. A veces hay papás que sufren porque sus hijos no están en la iglesia, pero es que los hijos no perciben que tú tengas al Espíritu Santo. Tú los puedes coger a bibliazos, ¿sí se da cuenta? Venga, mi hijo, para acá. ¿Sabe qué dice? ¿Sabe qué dice la palabra de la desobediencia? Mire, la palabra dice, y la rebeldía y se rebeló Satanás, y no sé qué, y dele Biblia, dele Biblia, dele Biblia. Pero él por dentro llega y dice, eso no es coherente. Yo no lo siento, no lo percibo. La sexta iglesia es la iglesia de Filadelfia. A esta le he puesto como título la iglesia fiel. La iglesia en la cual todos nosotros deberíamos convertirnos. Dice el versículo 7: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tengas poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta iglesia representa a aquel cristiano que es fiel, ese que persevera, ese que no se cansa, ese que no lo mueve la adversidad, ese que todo el tiempo
hace un sacrificio para mantenerse en una vida de santidad. Ese que no hace que el día de mañana pueda perder su salvación. Porque aquí habla de la puerta abierta. ¿Sabe cuál es la puerta abierta? La puerta abierta es el arrebatamiento. Eso es lo que dice: yo tengo una puerta abierta para la iglesia de los fieles, para esos que no van a tener una muerte física, sino un día. Esa será la señal de la segunda venida del Señor Jesús. Entonces dice que vendrá el tiempo del arrebatamiento. Y así la gente no va a morir, no, se va, se desaparece. ¿Cuáles se van a desaparecer? Hay gente que dice: ¿qué necesito yo? Ser la iglesia de Filadelfia, ser fiel a Dios, ser fiel a su palabra, para que nada ni nadie te arrebate la corona que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Esos son los hijos de Dios, los que aman a Dios pero guardan sus mandamientos. ¿Cuánta gente dice amar a Dios? La humanidad entera. ¿Cuántos guardan sus mandamientos? Muy pocos. Y la última iglesia es la iglesia de Laodicea. A esta iglesia le he puesto la iglesia de la tibieza espiritual. Versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No, he tenido temas controversiales donde en algún momento hay gente que me ha dicho: uy, pastor, pero sí estará bien decirle a una persona eso. Porque yo a veces veo personas así: no, pastor, que estoy animado, pero volví a caer. Y pastor, no, pero volví a caer. Y pastor, es que no sé qué me pasa y estoy desanimado. Y otra vez: no, pastor, feliz con mi líder. Y al año: yo quiero cambiarme de líder. Y entonces todo el tiempo los ve uno así. Y entonces, cuando uno puede observar estas cosas, es lo que dice la palabra. Y cuando una persona se la pasa en eso como un ping pong, yo a veces le digo: óyeme, ¿por qué más bien no te vas al mundo y prueba todo? Porque eso dice la palabra: es mejor ser frío o caliente. Pero uno puede ser tibio, porque los tibios el Señor los vomitará de su boca. Entonces yo le digo a la gente: vaya al mundo, no sé, pruebe todo, tómese todo, mire todas las cosas que el mundo le ofrezca. Sí, mira a ver todo lo que el mundo te ofrezca, hazlo. Pero si tú te das cuenta a través de los años que lo que el mundo te ofrece no es bueno para ti, no se te olvide que las puertas de la iglesia están abiertas, y que cuando tú entres nuevamente a la iglesia estará Papá Dios con sus brazotes así extendidos, diciéndote: hijo, hija, ven. Así quería que vinieras, para que me entregues tu vida completamente, no para que me entregues pedazos de tu vida. Y por eso uno ve el versículo 19, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entienda que cuando Dios nos ama, Él precisamente permite que pasen cosas. Y eso que pasa es porque nos quiere corregir, porque nos ama. Y luego viene el versículo 20 y dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una palabra que siempre la damos cuando las personas aceptan al Señor Jesucristo en su corazón. Es el camino a la salvación.
Y por eso nosotros tenemos que mirar hoy, ok, óyeme, ¿con qué nos vamos a identificar cada uno de nosotros? Cada uno sabe con qué se pudo identificar, pero seguro cada uno de nosotros somos un tipo de iglesia, somos un tipo de creyente, y si hay algo que corregir, vamos a corregirlo. Ese es el mensaje. El mensaje de las 7 iglesias es que Dios nos habla y dice: mira, hay 7 tipos de cristianos. Te tienes que ubicar en uno de esos y hacer los cambios que el Señor ponga delante de ti. Por favor, cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias por este tiempo que tú nos has permitido tener. Colocamos nuestras vidas ante ti. Espíritu Santo, gracias por este mensaje que tú nos has dado. Hoy nos hemos identificado, y el mismo Espíritu Santo, a medida que la palabra iba corriendo, nos íbamos sintiendo identificados con una, con 2, con 3 iglesias, cada uno de nosotros. Pero Señor, tú has sido fiel con cada uno. Tú traes este tipo de mensajes para que cada uno de nosotros, si tenemos algo que corregir, si te identificaste con una de estas iglesias y hay algo que corregir, yo te digo: mira, llega esta misma noche. Esta misma noche ponte delante del Señor. Aprovecha este día, tal vez que estás descansando y que tú puedes decir: Señor, puedo ponerme delante de ti, tener un tiempo de oración, volver a leer cada una de estas 7 iglesias o con las que tú te sientas identificado y comenzar a tomar los correctivos necesarios. Así que Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque tú siempre traes bendición a través de tu palabra, porque tú nos amas, y todo padre que ama a sus hijos los corrige, porque la palabra dice que de lo contrario serían bastardos. Gracias por ser nuestro papá. Gracias por tu amor. Gracias por haber enviado al Señor Jesucristo con este mensaje de vida para cada uno de nosotros. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Y les invitamos, por favor, a que puedan ver este video que nos indica la manera correcta en que tenemos que salir del auditorio. Por favor, quédese en su sitio hasta que veamos el video, y luego los servidores nos van a indicar la forma de desocupar el auditorio. Dios les bendiga, Dios los guarde.